aquí en los estudios de Radio Sucre. Al aire vamos a conversar con el doctor Hernán Pérez Luz. Buenos días, doctor. Buenos días, Andrés Márquez. Doctor, lo hemos invitado para comentar con usted sobre la terna enviada por el gobierno para la designación del nuevo vicepresidente de la República en la Asamblea Nacional. Para usted, doctor, ante las declaraciones aparecidas anoche, o las conversaciones telefónicas, mejor dicho, entre el ex asambleísta Mendoza y el asambleísta Azuero, que involucran a la vicepresidenta, perdón, a la señora ministra de Gobierno, con la posibilidad de ser vicepresidente de la República, ¿dañaría su imagen en la Asamblea Nacional para poderle elegir? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Vea, no he escuchado yo esa conversación, no sé si será auténtica, no sé cuándo habrá sido, pero sí me llama la atención porque ya somos mayores de edad, mucha gente aquí en el Ecuador, para creernos que este asunto no tiene nada que ver con la elección que va a tener lugar hoy día. Pues realmente es una coincidencia entonces de que esta conversación entre dos personas que aparentemente involucran a un tercero salga a la luz faltando pocas horas para la designación, ¿verdad? Yo creo que ya en el Ecuador pues tenemos claro que este tipo de cosas me parece que no son tan transparentes. Mire, esto me recuerda el caso del diputado Lara. A él también se lo involucró, imagínense, un caso terrible porque la acusación era que habían conversado un señor que estaba en la cárcel con otro que le había dicho antes de morirse que este señor Lara era el autor intelectual de un asesinato. Entonces ahora resulta que la conversación entre dos personas que mencionan a un tercero, el tercero se siente pues prácticamente ya es culpable de lo que se conversa. Entonces me parece ya que en el Ecuador este tipo de cosas pues deberíamos tener ya una cierta madurez para darnos cuenta pues que no puede ser de esa forma. Mire, yo conozco muy poco de la doctora Romo, pero tampoco vamos a estar pues ahora acusando a personas porque aparecen en la conversación. De paso son dos personas que están cuestionadas éticamente, moralmente y legalmente. Ambos están siendo investigados, tanto el señor Azuero como el otro. Pues parecería como que han hecho cosas terribles, son medios malandrines. Entonces la conversación entre dos personas de esta calaña involucran a un tercero en un diálogo y ya con eso es suficiente para desvalorizar a esa persona. Pero al margen de eso, pues estimado amigo, aquí en el Ecuador pues ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas que no nos hace bien al país. Pero mi querido doctor, Vicente Robadito lo saluda y lo está preguntando. Pero mi querido doctor, el problema es de que esto tiene que acabarse en el país. Y ahora con esta salida de redes, por Dios santo, todo el mundo escribe lo que les da la gana y dañan la honra de todo el mundo. Y nadie es capaz de decir, yo me llamo Vicente Robadito y estoy escribiendo esto, estoy diciendo esto, sino que me pongo un seudónimo y acabo con el mundo. Esto debe de acabarse, o por lo menos ver cómo se lo maneja, doctor. Bueno, es verdad, hay muchas personas que piensan como usted, hay otros que piensan, bueno, ya verá si hay personas que lo creen y se sienten deshonradas por este tipo de textos o de mensajes, pues serán ellos los que dicen. Pero efectivamente yo creo que nos hace daño al Ecuador. Yo creo que si hay la mala voluntad o no hay el deseo de elegir a la terna o de no les gusta, usen otro argumento, pues hay tantos, el punto de vista político, legal, digan lo que digan, pero eso de ponerse a decir que entre dos malandrines han conversado y uno de ellos menciona aparentemente que la menciona una tercera persona, porque mañana no puede ser usted, puedo ser yo, puede ser un cuarta persona, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una persona de alto perfil político. Entonces no creo que sea ese el camino adecuado. Y los dos apellidos con Z, doctor. 1 minuto para las 8, con el doctor Hernán Pérez Luz a través de Radio Sucre. Ahora, ¿cómo ve la elección de esta tarde, doctor? Bueno, vamos a escuchar pues los argumentos que vamos a tener ahora. Va a ser, mire, la asamblea ecuatoriana, esta asamblea está pues totalmente desprestigiada.
Yo nunca he visto algo en la que la cuarta parte o un poco más de sus miembros están siendo investigados por la fiscalía. Pues ya hemos tenido malos congresos o malas asambleas, pero ya esto me parece que hemos llegado a un tope. Y ahora le vamos a añadir otro episodio de bloqueo, de pugna, de empantanamiento innecesario. Así que veo con mucha pena, porque en el país no hay un consenso, un mínimo de respeto. Por eso es que la Constitución impuso este tema de los 30 días. Si en 30 días la Asamblea no toma una decisión, o toma esta decisión media cantinflesca de devolver la terna, etcétera, etcétera, bueno, entonces al día 30 entra en vigencia el primera persona en la terna. Eso es todo, pero me parece que es un mal momento teniendo tantos problemas el país, para embarcarnos ahora en de crear esta incertidumbre innecesaria por los 20 y pico de días que faltan para cumplir los 30 días, ¿verdad? Según datos que tendremos, doña Paula no tendría más de 18 votos seguros. El señor Roldán no tendría votos, y la tercera, la terna, tendría 55 votos. ¿Qué conoce sobre el tema, doctor? No conozco, veo que usted está muy bien informado. No conozco, hasta ahí no llegan mis fuentes. Pero bueno, si es así y no hay, entonces simplemente hay que esperar que pasen los 30 días para que se posesione la primera persona en la terna. Eso es todo. Por eso es que usted recordará, probablemente, creo que usted recordará el bochorno que pasó el país en el año 81, cuando se fallece el presidente Roldós, asciende el presidente Hurtado, y luego se creó pues el vacío de la vicepresidencia, y se tuvo que llenar. Y en ese entonces la Constitución de aquella época no contemplaba el sistema de ternas y de silencio positivo, y lo que pasó fue que hubo dos candidatos, habían votos, barras, campañas prácticamente casi en la calle para ver cuál de los dos se ganaba la elección. Fue una situación muy penosa para el Ecuador, ¿verdad? Para evitar eso, en el 96 se estableció en la Constitución de que iba a haber este sistema de una terna que mandaba el presidente, porque es evidente, pues el presidente tiene este privilegio de designar a quien quiere que sea su segundo a bordo, digamos, ¿verdad? Ahora en la Constitución de Montecristi se le añadió algo, también me pareció bastante bien, de que si no se toma una decisión, si no se escoge a uno de los tres en 30 días, automáticamente queda posesionado la primera persona que estaba en la terna. Eso dice la Constitución. Entonces es tan sencillo leerla que yo no entiendo por qué el país está ahora abocado a pasarnos discutiendo sobre un tema que está ahí tan claramente establecido. Doctor, ¿dónde quedó lo práctico? 8 y 2. Me acuerdo que decía en su momento, los tiempos no me acuerdo. A falta del vicepresidente, el presidente del Congreso. A falta del presidente del Congreso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Dónde quedó eso y por qué lo dejaron a un lado? Bueno, yo entiendo que fue porque si se crea ya un vacío de ese carácter, se llama elecciones, obviamente, para evitar tener esta sucesión de personas ahí. Pero sí, era otro sistema probablemente más práctico, más predecible, digamos, ¿no? Entonces ahora se le da al presidente de la República este beneficio de ser él quien seleccione a quien lo acompaña como vicepresidente por el tiempo que queda en el evento de una vacante definitiva de la vicepresidencia, ¿verdad? Ese fue el caso de cuando fue destituido el vicepresidente Dajic, el presidente, el arquitecto Durán Ballén solicitó el nombre del doctor Peña Triviño, etcétera. Son sistemas, son modalidades. Mire, en otros países no hay vicepresidente. Mire usted, en Chile no hay vicepresidente de la República, no se elige vicepresidente. Entonces el presidente llega, posesiona y designa a un ministro.
ese ministro va a ser el vicepresidente de la República cuando yo me ausente temporalmente. Y si yo me ausento, y si hay una ausencia definitiva, se llama inmediatamente a elecciones adelantadas. Y hasta mientras está ese vicepresidente que ya se lo ha designado el presidente. Son sistemas que hay, ¿verdad? Y en el Ecuador hemos avanzado, porque este sistema ya es un avance con el que tuvimos antes, ¿verdad? Que le contaba esta anécdota de lo que sucedió con la elección de llenar la vacante que dejó el doctor Hurtado cuando ascendió a la presidencia. Pero veo que tampoco vamos a entenderlo, porque ahora otra vez se van a buscar argumentos. Devolver la terna no está previsto en la Constitución, esa no es una alternativa seria. Porque ¿qué va a pasar? Que si entonces el presidente les manda otra terna y tampoco les gusta a nuestros señores, entonces se la devuelven y así nos pasaremos una. Para evitar eso es que se dijo, no, en 30 días si ustedes no han resuelto uno de los tres, va el primero, guste o no guste, digamos. Entonces esa es un poco la idea, evitar estos empantanamientos, estos enredos, estos laberintos que nos encanta o les encanta a nuestros políticos. Parece que no tienen otra cosa que hacer que crear situaciones de conflicto, de interpretaciones. Usted habrá visto estas interpretaciones que hay, que deberíamos haber renunciado a los cargos. Nos llenamos de estos argumentos y el país tiene tantos problemas, estimado amigo, tiene tantas situaciones. La Asamblea podría abordar tantos asuntos que están ahí por resolverse, que no se dedican. Ahora vamos a pasarnos los próximos días en este berenjenal, como dicen. Mi querido amigo, el Ecuador es un laboratorio de fórmulas. Practica y practica fórmulas. En lo poco que hemos hablado ya como de 4 fórmulas. Y creemos definitivamente que ante lo que usted nos ha indicado, la mejor y la más práctica es la chilena que usted ha indicado, mi querido doctor. Bueno, pues es verdad, aquí nos especializamos en hacer, me parece muy bien su apreciación en crear fórmulas, porque mire, se trató de mejorar el sistema, ¿verdad? Y sigue enredado, y sigue complicado, y no lo captan, entonces ahora es mejor quitar la vicepresidencia de la República y ver que busquemos otra fórmula allí que nos garantice un poquito más de tranquilidad a los ecuatorianos. Porque siempre en las vicepresidencias, por historia del Ecuador, 8 y 6, el serrucho no deja de funcionar, mi querido doctor. Bueno, era lo que dijo el doctor Velasco Ibarra, ¿no? En su momento, porque mire, usted me acaba de hacer acuerdo, había un peor sistema antes, se elegía papeletas diferentes al presidente y vicepresidente. Entonces, en la última presidencia del doctor Velasco, su vicepresidente no llegó a ganarle al vicepresidente del contendor, del doctor Córdoba, que era el doctor Zavala. Entonces teníamos al presidente Velasco, elegido por el Partido Velasquista, y el doctor Zavala, elegido por el Partido Liberal. Imagínense esa situación de conflicto. ¿Y el Yuro Córdoba? Él quedó, pues, que se fue a la casa, y el doctor Zavala asumió la vicepresidencia. Y entonces tuvo una frase lapidaria el doctor Velasco, que obviamente pues no tenía fundamento, pero pues el doctor Zavala no era un conspirador, pero dijo que la vicepresidencia era tener un vicepresidente era un conspirador a sueldo. Fíjense cuánto ha avanzado el Ecuador y no encontramos una solución. Pero ¿sabe por qué? Porque más allá de las reglas, es un problema cultural que tienen nuestros políticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Usted acaba de decir una palabra importante, hay que ser prácticos. Por favor, sí, nombren al vicepresidente. El presidente Moreno quiere a la doctora Roja. Bueno, nómbrenla ya y sigan mis opositores, sigan atacando al gobierno, sigan haciéndole investigaciones, que no lo han hecho, ¿eh? Por eso sí le dije que esta comisión de fiscalización no fiscaliza. Pero bueno, entonces de esa manera ellos salvan la cara y dicen que son opositores, que es aparentemente la preocupación que tienen ahora ya al acercarse a las elecciones. Pero no nos detengamos pues en esta discusión, y en estos enredos, y en esta argucia, y en estas acrobacias, y en estas fórmulas, como usted dice. Así es pues este país.